Tú si ves que me alargo mucho, tú me cortas, ¿eh? Que no pasa nada, que yo hablo mucho. No, súper Pero bien. Nosotros felices escuchándolo. Bueno, Leire, empecemos con algo muy básico y me perdonas pues si bajamos el nivel como para entender un poquito de qué se trata. ¿Realmente qué es un fotolibro y qué diferencia hay con un libro normal de fotografía? eh, esta es una pregunta que nos hacemos muchos y que yo al principio tampoco no sabía muy bien contestar, pero al final cuando ves mucha cantidad de libros que van o tratan la fotografía, te das cuenta que dentro de ese montón de libros hay cosas que son realmente diferentes. Yo suelo hacer una distinción entre tres cosas: lo que es un fotolibro, lo que es un libro sobre fotografía y lo que es un catálogo. El fotolibro es un libro que tiene una narrativa, son una serie de fotografías. El fotolibro es como una gran serie de fotografías. Esas fotografías te están contando una historia, esas fotografías tienen una intencionalidad, y el fotolibro es sobre todo uno de los mejores formatos para mostrar y para entender lo que llamamos fotografía de autor. El libro de fotografía puede ser un libro que no tenga fotografías, puede ser un libro escrito sobre fotografía. Cuando hacemos un libro con fotografías que no tienen conexión y que no llevan una narrativa, eso realmente es un álbum de fotos. Todos tenemos álbumes de fotos familiares, que son fotos de acontecimientos que han sido importantes en nuestra vida, pero que realmente no tienen una narrativa. Sí cuentan la historia de una familia, pero no te están contando una historia concreta. Y luego está el catálogo, que es muchas veces lo que se hace después de una exposición de fotografía o para acompañar una exposición de fotografía, y ahí se plasman y se representan las fotos que se han expuesto en esa exposición, que muchas veces, para ver la diferencia, autores que tienen un fotolibro, que ellos han contado una historia a través de sus fotografías, después hacen una exposición, pero el orden y la ubicación y la forma de contar esa historia en la exposición suele ser diferente a la del fotolibro, porque la forma en la que vemos las fotografías cuando están en una pared, en una sala, son muy diferentes. Es muy diferente a la forma en la que vemos las fotografías en un libro. Así que un mismo tema incluso se puede contar de diferentes formas. Entonces, la gran diferencia, para que no nos hagamos un lío entre todas estas cosas, es que el fotolibro tiene una narrativa, es como una novela en fotos. Tú estás contando algo, estás mostrando tu mirada, estás mostrando muchas veces tu posicionamiento, estás cuestionando cosas, porque las fotografías, más que respuestas, son preguntas que te llevan a nuevos escenarios y a hacerte más preguntas. La fotografía no es una búsqueda de respuestas. Yo creo que tampoco tenemos que pedir mucho a la fotografía, pero bueno, igual me estoy adelantando a preguntas que me vas a hacer, ¿eh? Perfecto, no, está súper bien. Te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con esto. Cuando uno lee una novela normal o narrativa, pues textos escritos con palabras, hay novelas pues muy fáciles de leer, otras que son muy comerciales, que te lees en una semana y no te queda mayor cosa. Hay unas más complejas, por ejemplo está el Quijote, que uno lo tiene que leer 10.000 veces y 10.000 veces le saca significados diferentes. ¿Cómo se llega a un buen nivel leyendo libros, fotolibros? ¿Y qué elementos básicos necesita uno para aprender a leer un fotolibro? Yo creo que es, como todo, es cuestión de tiempo. También cuando aprendemos a leer de pequeños, vamos comprendiendo y alcanzando mayores niveles de comprensión, incluso de expresarnos nosotros a través de nuestra escritura, cuanto más leemos y cuanto más tiempo dedicamos a la lectura, y también a medida que vamos leyendo cosas diferentes. Con la fotografía pasa exactamente lo mismo. Esa misma lógica se puede aplicar también al fotolibro. Yo siempre cuento mi caso personal. Yo, cuando empecé a hacer cursos de fotografía, lógicamente tenía poca cultura visual, había visto pocos fotolibros y había visto poca fotografía. Fotolibros que compré entonces porque mis profesores me decían que eran fotolibros muy importantes y que habían marcado un hito en la historia de la fotografía, como pueden ser, por ejemplo, Los americanos de Robert Frank o el The Suffering of Light de Alex Webb.
que son libros que todos conocemos y que siempre se citan cuando se habla de las grandes obras de la fotografía. Yo compré esos libros, a mí me costó entenderlos y lo que entendí entonces es muy diferente y muy superficial a lo que he entendido cuando he vuelto a ver esos libros años después de haber visto un montón de fotolibros, después de haber visto un montón de fotografía. Como lector de fotolibros también creces, igual que creces como fotógrafo a medida que vas haciendo más fotos y te vas enfrentando a diferentes retos y a diferentes proyectos. Una cosa muy importante en fotografía y que yo siempre subrayo y aconsejo a la gente es ver tipos de fotografía muy diferentes. Todos tenemos un tipo de fotografía que nos gusta. Hay gente que le gusta la fotografía de calle, hay gente que le gusta el retrato, gente que le gusta el paisaje, gente que le gusta el bodegón, pero es muy importante no consumir solo el tipo de fotografía que te gusta o no ver solo las fotografías de aquellos fotógrafos que te gustan, porque a mí personalmente lo que más me ha servido es ver y enfrentarme a esa fotografía que menos me gusta, entre comillas, que menos me atrae, porque me exige un mayor esfuerzo de lectura. A mí me gusta la fotografía en blanco y negro. A mí el color me suele despistar bastante, entonces me resulta más fácil y más placentero, entre comillas, ver trabajos que están hechos en blanco y negro. Me gustan mucho los trabajos autorales que llevan una fuerte carga personal, incluso que tienen un tinte dramático. Son mis gustos personales, que son gustos subjetivos. Pero yo me enfrento, por ejemplo, a la obra de fotógrafos en color como Alex Webb y aprendo un montón de composición, porque yo para comprender esas fotos necesito mirarlas durante más tiempo, porque a mi cerebro, por así decirlo, le cuesta más tiempo asimilar ese lenguaje. Entonces, yo como más he aprendido, siempre lo digo, es viendo fotografía que en principio no es la que a mí me gusta. Y luego hay otra cosa muy importante también. Una cosa es el gusto personal, que como digo es subjetivo y a veces no atiende a razones. Tú a veces ves un trabajo fotográfico y no sabes muy bien por qué te gusta, pero te atrae y quieres verlo más y quieres profundizar más en ese trabajo y en ese fotógrafo, en ese autor. Pero la calidad sí que es objetiva. A mí, por ejemplo, ya que he puesto el ejemplo de Alex Webb, es un fotógrafo que llena mucho las fotos, que hace composiciones muy complicadas, que usa el color. Yo soy muy de blanco y negro y muy de fotografía minimalista. Entonces, a mí Alex Webb no es un fotógrafo que me guste, pero yo, Alex Webb, reconozco la inmensa calidad de su trabajo. Yo por eso a veces digo que es importante separar el gusto personal de la calidad. Hay trabajos de calidad que te gustarán y trabajos que no te gustarán, pero la calidad no se pierde en función de que a ti te guste o no. Los proyectos fotográficos que más le llegan a uno o que uno ve en un fotolibro, que tienen muchos años de trabajo, es decir, que perduran en el tiempo, son como los más poderosos. Pues si vos ves los trabajos de, ¿cómo se llama este fotógrafo en blanco y negro del documental La sal en la tierra? Sebastián Salgado. Salgado. Sí, de Salgado, que se lleva 5, 6, 10 años a hacer un proyecto. Vi hace poco una fotógrafa de Magnum que fotografía unas primas desde que son adolescentes y van creciendo. Proyectos de muchísimos años. ¿Está relacionado el tiempo con el éxito y que le llegue a uno como el resultado a las entrañas o no necesariamente? No, el éxito, bueno, también podríamos hablar horas de lo que se puede considerar éxito en fotografía, ¿eh? Pero el tiempo que le dedicas a un proyecto no te asegura que vaya a ser un éxito, no te asegura que la gente lo vaya a entender, no te asegura que la gente lo vaya a recibir bien, no te asegura que la gente lo vaya a alabar. En fotografía hay dos cosas que son, yo creo que básicas a la hora de tener éxitos, y por éxito entiendes que tu trabajo sea reconocido como un trabajo de calidad y que tu trabajo sea referente en el campo fotográfico en el que te mueves. Una es muy importante, la sensibilidad. La mirada tiene que ser sensible, tiene que estar abierta a lo que ve
ya cómo lo ve. Y otra cosa es la intencionalidad. La diferencia entre una imagen y una fotografía es la intencionalidad. La fotografía siempre es intencionada, tiene que ser intencionada. La fotografía te dice algo más. La fotografía te pincha, como decimos aquí, ¿no? A veces cuando te llama la atención, te pincha y te hace querer ver más, te hace querer, te despierta la curiosidad, que es otra cosa básica para un fotógrafo. Un fotógrafo tiene que ser curioso, es lo primero. Yo creo que el primer requisito para ser fotógrafo es tener curiosidad por la vida, tener curiosidad por la gente, tener curiosidad por la luz, tener curiosidad por algo. Y luego la intencionalidad. A la hora de hacer un proyecto fotográfico, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿tengo algo que contar? Porque hay proyectos fotográficos que tú los ves y pueden estar hechos durante 7 años, pero ese proyecto fotográfico no te está contando nada porque la persona que lo ha hecho no tiene nada que contar. Y es muy triste dedicar a algo 7 años cuando no tienes nada que contar. Son preguntas que son difíciles de hacerse, igual que cuando muchas veces te dicen, lo primero que tienes que preguntarte es qué tipo de fotógrafo eres, pero el tipo de fotógrafo que eres también lo vas a averiguar con el tiempo. Cuando empiezas a hacer fotografía, al de 3 meses no te puedes preguntar qué tipo de fotógrafo eres, es que lo estás averiguando. Yo todavía, yo no soy profesional de la fotografía, pero yo todavía, yo cada vez que cojo mi cámara y me pongo a hacer fotos, me estoy cuestionando a mí misma como fotógrafa, porque el día que conteste a esa pregunta de qué tipo de fotógrafa soy, pues estará muy bien, pero seguramente si son fotos, un año después igual no soy el mismo tipo de fotógrafa, igual sí, ¿eh? Pero no hay que limitarse ni estar en un compartimento estanco de decir, bien, yo soy fotógrafo de, no sé, de retrato y hago este tipo de retratos. Está muy bien, pero igual al de tiempo descubres que eres un magnífico fotógrafo de paisaje. Esto es una cosa curiosa porque muchos grandes retratistas también son grandes paisajistas. Y es que el rostro también es una especie de paisaje, si lo miramos, ¿no? Entonces, el tiempo, el estar 10 años, el estar 15 años es sinónimo de éxito. No, tú puedes estar escribiendo una novela o dedicarte, sí, puedes dedicar 7 años de tu vida a escribir un libro o una novela, pero puede que ese libro no sea bueno y que no te lo publiquen y que no tenga ningún éxito. También hay que tener cuidado, y esto lo suelo enlazar también con otra idea muy importante, que es la épica de la fotografía. Me refiero a que tú haces una foto que igual te ha costado mucho hacer. Dices, mira, me levanté a las 4 de la mañana, tuve que estar en aquel lugar que había 11 grados bajo cero y tuve que estar 7 horas esperando a que la luz fuera perfecta y a que esa escena casi se desvelara ante mí, y mira qué foto hice. Y te parece maravillosa, pero realmente te parece maravillosa porque lo que te atrae de esa foto es toda la épica alrededor de esa foto. Igual la foto en sí es una foto normal y si tú se la enseñas a la gente, puede que esa foto no le llame la atención porque la gente no sabe todo el trabajo que te ha costado hacer esa foto. Esto se puede aplicar también a un proyecto fotográfico, pero me estoy centrando en una foto. Entonces, también no hay que dejarse llevar por la épica de la foto, porque el hecho de que te haya costado mucho hacerla no quiere decir que esa foto sea maravillosa. Igual hay otra foto que casi has disparado casi por casualidad o en el último momento y de repente la foto es estupenda. El azar es muy importante en fotografía y hay que aceptar el azar. El azar puede jugar en nuestra contra, pero también a nuestro favor, y no hay que tener miedo al azar, tampoco hay que encorsetarse en ese sentido. Cuando hablo de que es importante ser curioso, es también porque dentro de esa curiosidad hay que dejar que juegue el azar, porque el azar es lo que nos va a sorprender, es lo que nos va a poner nuevos retos, ¿no? También puede que nos dificulte las cosas y más de un día lleguemos a casa frustrados, enfadados, pues porque el azar nos ha fastidiado todo el esquema que teníamos pensado, ¿no? Pero el azar es maravilloso porque a veces parece que se juntan los astros y sale esa imagen que todos buscamos, y esa imagen puede que te haya llevado 10 minutos a hacerla y aquella otra imagen que estuviste 9 horas pues esperando, pasando frío, bajo la lluvia, pues igual es una imagen normal y corriente y hay que aceptarlo, porque lo que hace una fotografía es otra cosa y no es la épica.
Una persona que está tan llena de referentes, que tiene tanta cultura y tanto bagaje al momento de conocer fotógrafos, ¿cómo se enfrenta al momento de hacer su propio trabajo? ¿Cómo pesa ese mundo, ese universo de referentes en la cabeza? El tema de los referentes, bueno, yo supongo que cada uno lo llevará de la mejor manera posible. Los referentes están muy bien y son necesarios a la hora de construir tu propio lenguaje y de encontrar tu propia voz, que al final como autor, esto les pasa no solo a los fotógrafos, sino también a los escritores. Tú quieres encontrar una voz propia, quieres crear cosas, ya sean textos o sean fotografías, en los que tú mismo te veas reflejado, ¿no? Es muy bonito ver una fotografía o ver una serie de fotografías y decir, esta soy yo, estas fotografías me han salido a mí de dentro, pero eso es muy difícil. Y al principio, cuando empezamos, estamos muy perdidos porque no sabemos ni qué tipo de fotógrafos somos, y a veces estamos muy equivocados a la hora de pensar el tipo de fotografía que mejor nos sale o que más nos va, ¿no? O que mejor va con nuestra personalidad. Y luego con los referentes hay otro peligro, y es que muchas veces te dejas influir demasiado por los referentes y acabas imitándoles y no sales de ahí. Y en lugar de encontrar una voz, te conviertes en un eco. A mí un fotógrafo que es maravilloso español, que se llama José Manuel Navia, que además de fotógrafo es un gran comunicador y habla muy bien de fotografía, y es un hombre que es una maravilla escucharle hablar de fotografía, me dijo eso una vez, me dijo que lo importante es saber aprender a distinguir los ecos de las voces. Entonces, a mí me pasaba mucho. Yo soy fotógrafa para mí la fotografía es una afición, ¿eh? No es mi profesión, yo soy periodista, pero yo soy fotógrafa de hacer poquitas fotos. Yo fotografío en digital, pero mi forma de fotografiar es muy analógica, porque yo pienso mucho las fotos. Yo empecé haciendo fotografía de calle y dejé de hacerlo porque me di cuenta que no era lo mío, pero yo al principio pensaba que era lo mío, pero la calle a mí me aturullaba, me causaba cierta tensión. Yo sufro mucho, soy tímida y sufro mucho acercándome a la gente, y sufro mucho también sintiéndome observada, y a veces cuando vas por la calle con una cámara te sientes observada. Entonces yo me di cuenta que la fotografía de calle no era lo mismo, lo mío, perdón, lo mío era otro tipo de fotografía, ¿no? Entonces yo empecé a hacer fotografías y me di cuenta pues que por ejemplo, en aquella época estaba viendo mucha obra de Francesca Budman, que es una fotógrafa que a mí me fascina, y que las fotos que estaba haciendo se parecían mucho a las que hacía Francesca Budman. No es malo imitar a los referentes, de hecho yo creo que la mejor manera de aprender en fotografía y de avanzar es imitando aquello que ves y te gusta, pero luego dentro de ese campo de esa fotografía que te gusta tienes que encontrar tu propia voz, ¿no? Es lo que decía antes de separarte de los ecos y de no convertirte tú en un eco. La convivencia con los referentes es complicada en ese sentido, porque te enseñan mucho, pero te pueden hacer caer en esa trampa que es intentar ser Alex Webb o intentar ser Francesca Budman o intentar ser Sally Mann, ¿no? Hay que coger de cada uno las pinceladas que nos gustan, que nos llaman la atención, trabajarlas para ver si realmente ese es un estilo que nos gusta o es un estilo que nos ayuda a expresarnos, porque lo importante es que la fotografía sea un vehículo de expresión. Mi forma natural de expresarme es escribiendo, y la fotografía yo la he redescubierto desde que me di cuenta de que a mí me sirve para expresar cosas que no puedo expresar cuando escribo. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, me encontré como fotógrafa, y sigo teniendo mis referentes que cambian con el tiempo. A veces un referente te puede durar toda la vida, es muy complicado, porque tú vas evolucionando, pero con el tiempo también vas cambiando de referentes, y es bueno cuando tú ves tus fotos ver pinceladas de esos referentes. El problema es cuando solo ves un referente y cuando ese referente es demasiado claro, porque eso es que no estás siendo tú con tu fotografía. Pero al principio, cuando empiezas a hacer fotos, hay que imitar a los referentes, hay que tener un objetivo, hay que ponerse pequeños retos y ver fotos de diferentes fotógrafos y decir, voy a probar a hacer esto, a ver cómo me sale, o quizás pruebo esto otro, pero a través de esa prueba que voy a hacer
con ese fotógrafo me doy cuenta de que yo misma tengo una forma de contar, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa bastante instintiva, pero que también hay que trabajarla. Pero la relación con los referentes, como digo, es complicada, porque no hay que dejar que nos tapen. Tú que eres escritora, ¿cómo es esa relación de la fotografía con la escritura? ¿Cómo se fusionan esos dos mundos? Porque acabas de decir que con la fotografía expresas cosas que no eres capaz de hacer con palabras, pero me imagino que escribiendo eres capaz de decir cosas que no fotográficamente. Pero cuando esos dos mundos convergen, ¿cómo es? ¿Es fácil o cómo lo haces? Es muy difícil combinar ambos mundos porque muchas veces caemos, y me incluyo yo también, eso nos pasa a todos, cuando queremos hacer un trabajo, primero tenemos que ver si ese trabajo realmente acepta esas dos formas de expresión, es decir, la fotografía y el texto. Una vez que ya decides hacer un trabajo en el que vas a combinar ambas cosas, y a mí, por ejemplo, me gusta particularmente porque yo escribiendo me siento muy cómoda y siempre estoy mirando, me interesan especialmente esos trabajos en los que los autores combinan fotografía y escritura y cómo lo combinan, ¿no? Hay una cosa muy importante en lo que caemos todos, como decía, cuando tú haces un trabajo fotográfico y decides que va a ir acompañado de texto, ese texto no puede ser una explicación de las fotografías, igual que las fotografías no pueden ser una explicación del texto. Tienen que ser cosas que se vayan complementando, porque si no, al final lo que estás es repitiendo lo mismo en un mismo lenguaje. Entonces no aporta en fotografía y en la vida, pero en fotografía también hay una máxima que a mí me gusta, me la repetía mucho un profesor de fotografía con el que yo he aprendido muchísimo, que es el fotógrafo español Ricky Dávila. En fotografía todo lo que no suma resta. Entonces, repetir lo mismo en un texto explicando esa fotografía es un error, y también es un error en otro sentido. Las fotografías tienen que tener su propio espacio y tienen que dejar, es muy importante y a mí me parece muy bonito que las fotografías dejen espacio para aquel que la mira puede hacer su propia interpretación de la fotografía. La fotografía, tal y como yo la entiendo, no es solo lo que el autor quiere decir a través de esa fotografía, es también lo que el espectador interpreta de esa fotografía, que puede no tener nada que ver con lo que el autor ha querido expresar, pero eso es lo bonito precisamente, que la interpretación del espectador también es parte de esa obra. De hecho, hay fotógrafos que les gusta muchísimo que la gente les escriba y les cuente lo que ellos han visto en su trabajo, aunque no tenga nada que ver con la intención inicial que él tenía. Entonces, el texto tiene también que dejar un espacio para que la gente sueñe, por así decirlo, esa imagen. Yo soy muy partidaria de fotografías abiertas, de fotografías que tengan un importante componente de misterio, en el mejor sentido de la palabra, que tengan un punto evocador, un punto metafórico, y el texto que las acompaña también tiene que ir en ese sentido. Por eso digo que es muy difícil hacer un trabajo que esté bien hecho combinando textos y fotografía. A mí hay una fotógrafa, por ejemplo, que me gusta particularmente muchísimo y que lo hace muy bien, que es Rebecca Norris Webb, es la mujer de Alex Webb. Ella tiene unos libros, ella es poeta, además antes de ser fotógrafa era poeta, y ella tiene dos libros que son maravillosos. Uno se llama My Dakota y el otro se llama Night Calls. En esos libros, ella, como buena poeta, hace un tipo de fotografía que en sí es muy poética. Además, alguno me dirá, pues Rebecca Norris hace fotografía en color y tú has dicho que te gusta en blanco y negro, bien, pero Rebecca Norris es una de las fotógrafas en color que a mí me gusta porque me parece muy poética y me parece muy emocional y transmite muy bien esas emociones que tú puedes descargar en las imágenes a medida que las ves. Y ella lo que hace es incluir pequeñas líneas de texto en esos dos libros que son como versos de poemas y que acompañan perfectamente a las imágenes porque les dan otra dimensión, les dan un espacio para respirar a las imágenes, y tanto texto como fotografía se complementan perfectamente y no se tapan y no se limitan el uno al otro. Pero es que a mí me parece muy difícil de hacer, y yo
yo escribo y creo que escribo bien, pero escribir con una fotografía al lado es muy complicado porque sin darnos cuenta siempre caemos en la descripción o en cerrar demasiado el significado de esa fotografía y entonces estás cerrando mucho también el espacio al espectador, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil hacerlo bien. Bueno, le iré metiéndonos un poquito ya, pues como en tu colección de fotolibros. Te confieso que gracias a tu blog me mantengo muchas veces sin un peso en el bolsillo por antojarme. Eso me lo Me dice antojo mucha gente. No, eso es una cosa miedosísima y he comprado algunos, pero nunca es suficiente. Y cuando uno empieza la colección siempre quiere y quiere más. Ujú. Entonces te iba a preguntar, ¿cuáles son las grandes joyas de tu colección? Si se puede saber que vos te sentís súper orgullosa. Y a esa pregunta le hago otra adicional y es ¿cómo haces para enterarte de la existencia de un fotolibro y que es una novedad y que te sale a buen precio? Porque uno ya se entera de ellos por ti y ya están súper costosos. Me dicen, a veces, el otro día me echaban la bronca porque decían que cada vez que yo hablo de un libro sube de precio. Entonces me decían que tenía que usar palabras en clave para referirme a los fotolibros. Los fotolibros, a ver, no son baratos, eso es verdad. Si tú vas a comprar una novela, te va a salir mucho más barato. A mí, yo desde que compro fotolibros, yo también soy una gran lectora y yo consumo mucha literatura y leo muchas novelas y me pasa, ahora compro más fotolibros que novelas, pero sigo comprando novelas y sigo comprando literatura y me pasa que cuando voy a pagar una novela, igual me dicen, bueno, 15 euros y digo, jolín, qué barato. Y es un 15 euros una novela, es un precio normal, ¿eh? Digo, porque es que, claro, porque para un fotolibro estoy pagando siempre un mínimo de, pues de 30, 40 euros y de ahí para arriba. Entonces es casi el doble de lo que cuesta una novela, ¿no? Las joyas de mi biblioteca, ojo, pues mira, el último libro, el último vídeo, perdón, que he publicado en el canal de YouTube es de un libro del fotógrafo chino Fan Ho, que es maravilloso. A Fan Ho, si no le conocéis, es un fotógrafo de calle chino que hizo unas fotografías maravillosas del Hong Kong de los años 1950-1960, le llaman, era un virtuoso, le llaman de hecho el Cartier-Bresson chino. Me parece que no es un sobrenombre muy justo con él porque tiene cosas que son muy diferentes a Cartier-Bresson. Sí que es verdad que compositivamente es casi perfecto, como lo era Cartier-Bresson, pero Cartier-Bresson era mucho más fotoperiodístico y más frío en ese sentido, y Fan Ho tiene una poética, tiene una sensibilidad, es que si veis sus fotos es absolutamente maravilloso. Sus libros están carísimos y yo tuve la suerte de hace 3, 4 años encontrar una librería en Corea, suena muy como de contrabando, pero es que es así, rastreando en internet, aterricé en una librería coreana y me los compré por un precio que no eran baratos, pero no era el precio tan alto que tienen ahora. Uno de los libros que he citado antes de Rebecca Norris, que se llama My Dakota, que es un libro precioso, es un libro que está agotado, también está muy caro. Es un libro que ella hace cuando su hermano muere súbitamente y entonces lo que hace es recorrer el estado de Dakota, creo que es Dakota del Sur, que es de donde eran ellos, y hace una serie de fotografías en las que refleja perfectamente con toda su poética ese vacío que ha dejado la repentina muerte de su hermano y le va incluyendo unos pequeños versos siguiendo su estilo y es un libro precioso. Es que tengo bastantes joyas me estoy dando cuenta en mi biblioteca. Libros que no tienen, les llamo joyas no porque sean caros, o sea, para mí son joyas gráficas porque disfruto mucho viéndolos y porque los trabajos me parecen maravillosos. Algunos son caros, pero otros no son caros o no son tan caros, porque partiendo de la base de que los fotolibros son caros, pues bueno, pero ojo, es que si empiezo a decirte, no voy a acabar nunca. Otro libro básico y que sí que es caro y es uno, además es el que ha subido de precio después de hablar yo de él, por el que me echaron la bronca el otro día, es un libro del que se puede aprender un montón. Es el Ravens, Los Cuervos, del japonés Masahisa Fukase. Es un libro muy dramático, muy oscuro, de los que a mí me gustan, oscuro y dramático,
y es un libro que tiene una poética maravillosa y luego tiene una cosa que a mí siempre me atrae mucho y es que tiene una historia alrededor, porque la historia del fotógrafo es muy dramática, que es de película. Es uno de esos ejemplos que dices que en los que decimos que la realidad supera a la ficción, ¿no? Y eso es otra de las joyas de mi biblioteca, que el otro día decíamos que estaba barato en un directo de un canal de Twitch en el que suelo participar, decíamos que estaba barato porque estaba a 85 euros, que no es un precio barato, pero es que después de hablar de él, los de Amazon lo subieron a 99, cosa que nos sentó fatal. Nos pareció muy mal. Pero respondiendo, que me estoy alargando, tú si ves que me alargo mucho, tú me cortas, que no pasa nada, que yo hablo mucho. Oh, súper Pero bien. Nosotros felices escuchando. no, y luego la segunda pregunta era cómo encuentro, ¿no? Esos ¿Cómo te libros que... enteras? Sí. Sí, pues es que, fíjate, hablaba antes de la importancia del azar y la mayoría de los libros, sobre todo así un poco raros, los clásicos no, porque los conocemos todos, ¿no? Pero los libros así más diferentes que a mí ahora me llama mucho la atención, me llaman mucho la atención los libros a veces que son un poco híbrido entre fotolibro y libro de artista o de fotógrafos desconocidos, porque hay gente que está fuera de los circuitos clásicos de editoriales que hacen trabajos que son maravillosos y que a veces no llegan tanto al público. Instagram es una gran fuente de información en ese sentido. Yo Instagram, por ejemplo, lo uso solo para temas fotográficos. Yo no tengo una cuenta personal de Instagram donde yo comparta mis fotos de mi día a día. Yo no lo uso para eso. El uso que hago de Instagram es exclusivamente fotográfico. Lo uso para seguir a fotógrafos, para ir chequeando trabajos de vez en cuando que van apareciendo. Sigo también a muchas editoriales, pero no editoriales grandes de fotolibros también, pero también editoriales pequeñitas, y ahí hay auténticas joyas y auténticas maravillas fotográficas. Y luego también lo que hago en mi cuenta de Instagram, claro, mi interés por los fotolibros me lleva a mirar y a investigar mucho en Instagram, también en Internet y en Google, pero también como uno de los usos que hago de mi cuenta de Instagram es ir metiendo pequeños posts con textos cortitos y galerías de 10 fotos de fotógrafos que voy descubriendo. A veces los alterno con clásicos, pues para recordar también que hay grandes trabajos que se hicieron hace muchísimos años y en condiciones totalmente diferentes, y cuando la fotografía era algo muy diferente a lo que es hoy, cuando no todo el mundo hacía fotos ni nos comunicábamos a través de fotos como hacemos hoy con el móvil, de una forma muy espontánea y casual, ¿no? Y entonces lo que hago es meter galerías de 10 fotografías de autores que voy descubriendo, y la verdad es que a la gente le gusta muchísimo porque es también la forma que tienen ellos de ir descubriendo cosas que yo también voy descubriendo, ¿no? Y yo a medida que descubro, además, me gusta ir compartiéndolo con la gente. Es una de las grandes satisfacciones que a mí me da la fotografía, y es compartir esta pasión, ¿no? Entonces, yo es así como descubro los fotolibros. También hay gente que ya me va conociendo un poco y entonces me los envían y me dicen: Leire, mira, he visto esto. Y yo siempre digo: por Dios, no me enviéis más cosas porque me gasto un montón de dinero ya en fotolibros. Pero es estupendo compartir esas cosas. Y yo es así, a veces por casualidad, pues entras en una página de una editorial y de repente ves un trabajo que te llama la atención la portada. A mí me entran muchos trabajos por la portada, y el otro día dije que es muy peligroso y es verdad, pero a mí las portadas me llaman mucho la atención. Entonces, pues me fijo y empiezo a investigar sobre ese fotógrafo, y igual ese fotolibro luego no es el que más me llama la atención, sino que es otro que tienen publicado años atrás, y entonces me lo compro. Pero funciono de forma muy intuitiva, muy por sensaciones, muy por golpes de vista, y eso hace también que a veces me equivoque. eh, y de una manera, como digo, muy azarosa también. ¿Cómo es la relación tuya con tus libros? ¿Los coges en ciertos momentos, los rayas, subrayas, los prestas, o sos súper cuidadoso y te pones guantes? ¿O cómo es esa relación? Eh, no, a mí me gusta que el otro día un compañero con el que comparto también directos de Twitch, que es Eduardo da Costa, que es un profesor de fotografía que sabe muchísimo de fotolibros,
Él hablaba de una cosa que a mí me gustó mucho y él hablaba de libros vividos, que él, por ejemplo, le gusta, él tiene un montón de fotolibros, tiene muchos más que yo, y le gusta llevarlos a clase, enseñarlos a sus alumnos, que los vean, que los manipulen tranquilamente, llevarlos y traerlos, prestarlos. Y yo también soy partidaria de eso. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hay fotógrafos que me llaman y me dicen, oye, Leire, te quiero regalar mi libro, te quiero enviar mi libro. Yo siempre les pido una cosa, son manías mías, y es que me lo dediquen y me lo firmen. A mí me gusta un libro personalizado en ese sentido, ¿no? Entonces, yo también cuando leo literatura, por ejemplo, y eso lo hago desde pequeñita, es una costumbre que he tenido siempre, yo subrayo las novelas, las frases que me gustan o los párrafos que me gustan, los marco. Entonces, yo los libros los tengo a veces machacados en ese sentido y si me gustan mucho, incluso hasta voy escribiendo pequeñas notas en los márgenes y yo siempre digo que en mi caso los libros que están más subrayados, más anotados y más machacados son los libros que más me han gustado. A mí cuanto más me gusta un libro, más lo manipulo en ese sentido, ¿no? Con los fotolibros es diferente. Los fotolibros obviamente no los subrayo. Tengo libros sobre fotografía, de esos que decía que no tienen fotos, pero que están escritos. Tengo algunos libros de Cartier-Bresson, Mirar es un todo, creo que se llama uno. Tengo otro de Eduardo Momeñe, que es otro teórico de la fotografía maravilloso, que tiene un libro estupendo que siempre lo recomiendo a todo el mundo, que se llama... para los títulos soy un desastre. La visión fotográfica, curso de fotografía para jóvenes o algo así. No es un curso de fotografía, es que llama Engaño el subtítulo, pero es un libro que es una maravilla leerlo porque es de esos libros que te entran unas ganas tremendas de coger la cámara y empezar a hacer fotos. Y eso es maravilloso, que un libro te provoque eso. Entonces, esos libros los tengo muy machacados, pero cada un libro de fotografía, yo lo que hago a veces es pues eso, pues me siento y lo disfruto y lo ojeo y voy hacia adelante y hacia atrás y descubrir cosas nuevas, porque a medida que vas creciendo como espectador de fotografía, que es lo que decía antes, vas viendo cosas nuevas en los trabajos. Yo estoy segura que si ahora cojo Los americanos de Robert Frank, que lo he visto un montón de veces, seguiré descubriendo pequeños detalles en sus fotos y eso también es señal de que ese libro es buenísimo, un libro que se sigue desvelando ante ti todas las veces que lo ves. Es un tesoro y eso, ser capaz de hacer eso como fotógrafo es un don maravilloso. Los libros de fotografía además tienen otra cosa que a mí me gusta mucho y es que son una forma de reivindicar la parte física de la fotografía. Vivimos en una época digital en el que muchas personas, y yo me incluyo, consumimos mucha fotografía en pantalla. A mí, por ejemplo, me cuesta hasta descargar las tarjetas de las fotografías que hago y coger una fotografía en papel, notar su tacto, es muy especial ver la fotografía así. De hecho, cuando editas un trabajo fotográfico, lo básico en un trabajo de edición, cuando tú vas a construir tu narrativa a través de imágenes, que ahí es donde tú realmente te conviertes en autor, casi más que en el momento de hacer la propia foto, es muy importante tener las imágenes en físico. De hecho, eso se sigue haciendo hoy en día. Cuando se edita un trabajo, lo mejor es imprimir todas las imágenes y colocarlas en el suelo o en una mesa enorme, porque así es como vas a tener una visión global de tu trabajo, no en la pantalla de un ordenador. Entonces, la parte física de la fotografía en ese sentido para mí sigue siendo importante y el fotolibro es una forma de reivindicar. Y luego hay fotolibros, y no me voy a extender mucho más, hay fotolibros que el propio libro es parte del lenguaje de ese trabajo, porque el tacto, incluso el olor del libro son parte de la narrativa. Yo tengo un libro que es maravilloso, de una fotógrafa holandesa que se llama Margaret Lansing. Tiene un trabajo que se llama The Body Maps, que es así como los mapas del cuerpo,
en el que ella trata el proceso de envejecimiento en las mujeres y cómo las mujeres nos enfrentamos a ese proceso de envejecimiento, a esas señales que aparecen en nuestra piel y cómo eso te exige un trabajo de aceptación, más en una sociedad como en la que vivimos, en la que hay ese culto al cuerpo y ese culto a la juventud y ese culto a una perfección física entendida de una forma muy concreta. Pues ese libro tiene un formato muy especial, es muy grande, está hecho, las páginas son diferentes unas de otras y son de diferente tacto, y algunas tienen un tacto que es muy curioso porque se asemeja muchísimo al tacto de la piel. Y hay algunas páginas que según vas pasando se van haciendo más finitas y casi a través de ese lenguaje tan táctil, ella te va, casi de una forma inconsciente para ti, que te estás fijando en las fotos, te va hablando y de esa sensación que nos produce a todas el envejecimiento y cómo cambia tu piel y cómo te vuelves más, la piel se vuelve más fina, y a medida que vas pasando las hojas de ese libro te va entrando por los poros esa sensación de fragilidad que tenemos todos al hacernos mayores, ¿no? Y es absolutamente maravilloso cómo ella utiliza las páginas físicas, la parte física de su trabajo, para comunicar esa sensación que de otra forma no podría hacerlo, ¿no? Entonces el libro, es que el libro te da mucho juego, el libro no es solo el libro clásico, que está muy bien para algunas cosas, el libro te permite contar las cosas de una forma diferente y ser un complemento de la fotografía totalmente válido y muy expresivo narrativamente. Como a la escritura con la fotografía, como pues cómo haces para complementar la fotografía y como darte cuenta que no estás diciendo en esas fotos que puedes decir en palabras. Tienes Pues como... mira, te voy a contar mi propio caso. Hace unas semanas, una amiga mía que es fotógrafa y que está preparando un fotolibro me pidió que escribiera un texto que acompañara a su fotolibro. Ella me pasó una especie de maqueta de lo que va a ser su fotolibro con las fotos, me las dejó y me dijo, míralas durante unos días y escribe un texto. Entonces, yo miré las fotos y claro, lo primero que te sale es algo descriptivo, es lo que he dicho antes, ¿no? Empecé a escribir y me di cuenta que lo que estaba haciendo era describir las fotos realmente. Entonces lo que hice fue ver las fotos y después las quité de mi vista, las guardé en la carpeta que ella me dejó, dejé que pasaran 2-3 días y las fotos estaban en mi mente. Y entonces cogí un papel y apunté en un papel 4 o 5 ideas que a mí me habían surgido en la mente mientras veía esas fotos. Las ideas eran ideas muy genéricas, no eran de cosas concretas, porque si son muy concretas van a ser muy descriptivas. Entonces eran ideas como fragilidad. Yo lo que intenté fue poner en palabras los sentimientos que a mí me habían generado esas fotografías. Entonces era fragilidad, vacío, delicadeza, duda, oscuridad. Esas eran algunas de las palabras. Creo que al final escribí como 8 o 9 palabras. Y esas ideas en mi cabeza tomaron el lugar de las fotografías. Me quité ya las imágenes de las fotografías de la mente y me quedé con las sensaciones. Y lo que hice fue buscar, el trabajo de ellas muy personal, entonces me permitía hacer eso, buscar en mi interior experiencias vitales mías que me hubieran creado a mí esos sentimientos que me habían evocado las fotografías. Y entonces, fíjate que me salió un texto con un formato que nunca había escrito antes. Yo normalmente escribo en prosa, yo no escribo poesía. Pues me salió un texto que era una gran poesía y estaba escrito a modo de verso en frases cortas. Y una vez escrito ese texto, volví a las fotos que ella me había dejado y me di cuenta que al ver sus fotos, cada foto, cuando la veía, yo la sentía como un pequeño golpe, como un pequeño pellizco. Y que cada frase que yo había escrito con ese punto y aparte, frases cortitas de 3-4 palabras, realmente estaban reproduciendo en
en el ritmo en que tú las lees, esos pequeños golpes que yo sentía cuando veía las fotos de ellas. Y me pareció una experiencia curiosísima, en la que yo he aprendido un montón, porque yo, como te digo, jamás he escrito poesía y no sé si eso es poesía, lo que he escrito, pero sí que el formato y la forma de leer ese texto es una forma muy poética. Y luego miro el trabajo de ella y el trabajo de ella es muy poético, es muy metafórico, está lleno de abstracciones. Y le di el texto a ella y le dije, mira, esto es lo que me ha salido y me ha salido como de muy dentro porque lo he conectado con mis propias experiencias. Ella en esa foto está contando sus experiencias que no tienen que ver con las mías. Y le dije, si no te gusta el texto o no lo identificas con tu trabajo, me lo dices y me dices lo que quieres y buscamos otro tipo de texto y yo me quito esto de la cabeza. Ella leyó el texto y fue muy bonito porque me llamó emocionada. Me dijo, Leire, me ha encantado ese texto porque veo mi trabajo en ese texto mientras estoy leyendo tus líneas. Incluso ha habido, y me contó una cosa personal, ha habido un par de líneas en el que ella perdió a una amiga hace poco, una amiga joven, por un cáncer. Y para ella fue muy traumático porque ella perdió a esa amiga en época de pandemia, entonces no pudo asistir a su funeral, no pudo ir a abrazar a sus otras amigas ni a sus familiares, y eso hace el duelo mucho más complicado. Y yo puse un par de frases que para mí tienen una significación diferente. Esas frases a mí me salieron de otra experiencia mía que no tiene nada que ver con esa. Y ella se identificó en esas frases y me dijo, cuando he leído estas frases se me han saltado las lágrimas porque he visto la fotografía de mi amiga y a mí eso también me emocionó muchísimo. Y ese texto lo hice así y me salió así y no era la idea que yo tenía en un principio. Entonces, mi método, cuando ahora si me piden que escriba algún texto para un trabajo fotográfico, pues lo que voy a hacer es enfrentarlo así, metiéndome en las fotografías, saliendo de ellas, quedándome con las sensaciones de esas fotografías y luego plasmando esas sensaciones conectadas con mis propias experiencias en palabras. Escribí un prólogo también que me pidió un fotógrafo de paisajes que se llama Luis Bioque, hizo un libro llamado Nórdica, de panorámicas de paisajes de países del norte de Europa, y ese texto, por ejemplo, lo hice de una forma muy diferente. Yo vi los paisajes, él me pasó también la maqueta del libro y yo no tenía experiencias que me conectaran a esos paisajes porque yo no he estado en esos países y los paisajes eran muy diferentes bueno, no muy diferentes, pero sí bastante diferentes a los paisajes que tengo yo aquí. Y entonces a mí ahí me costaba más conectar con esos paisajes, pero me gusta la fotografía minimalista de paisajes y esa era fotografía minimalista de paisajes. ¿Qué pasó con esas fotos? Antes he hablado de lo importante que es dejar sitio al espectador para meterte en las fotos y soñar esas fotos. Yo me metí en esas fotos, me metí un poco, esas fotos me llevaron a esos mundos de leyendas nórdicas antiguas, de gigantes y de historias épicas, y yo construí una especie de cuento, ahí me salió un cuento en el que contaba la historia de un gigante que al final muere y se convierte en una montaña, en una de esas grandes montañas de hielo que se ven en los paisajes de Luis y también montañas no de hielo, pero también de roca y de árboles. Y entonces me vino el título, perdón, de la historia y el título era algo así como el paisaje. ¿Cómo era? El paisaje es la historia de un gigante dormido. Me vino el título y a partir del título escribí la historia. Y era una historia de sirenas nórdicas, de metáforas, de gigantes que luchan, de golpes de esos gigantes que acaban creando el paisaje tal y como se ven las imágenes de Luis. Era una forma muy diferente. Yo ahí no estoy hablando de experiencias, estoy hablando de sueños, de cómo yo proyecto mis propias historias o mis propias imágenes en esos paisajes de Luis. Entonces, es muy importante meterte en las imágenes, aunque no te puedas identificar con ellas, y dejarte llevar, sobre todo, yo creo que a la hora de crear y a la hora de escribir, también textos para fotografías, igual que el fotógrafo se deja llevar por sus sentimientos, dejarte llevar tú también por tus propios sentimientos, no cuestionártelos pensando que
como no son los sentimientos del fotógrafo, igual él no lo va a entender o el texto no va a casar bien con las imágenes, pues puede casar perfectamente, puede casar perfectamente. Y yo creo que, como siempre, y me estoy repitiendo, pero es que la clave en toda creación artística está en la sensibilidad y en dejarte sentir y en dejar salir eso que llevas dentro, que a veces es muy difícil, pero cuando lo haces y ves que ha tomado forma de texto o fotografía, es bellísimo. No sé si te ha ayudado, Carolina. Yo siempre digo que conviene tener, cuando eres fotógrafo y te quieres dar a conocer, es muy importante tener una, bueno, ya independientemente de tener un trabajo propio y de trabajártelo bien y tal, ya cuando tienes eso, es muy importante tener una buena página web. Es que es importantísimo y es muy importante cómo tú te presentas en esa página web, la estética de esa página web, que esté bien trabajada, que sea intuitiva, que sea fácil de navegar en ella y que sea un perfecto resumen de quién eres tú como autor, como fotógrafo, y de qué es lo que estás haciendo y de cuál es tu trayectoria en el mundo de la fotografía. Las redes sociales te sirven para mostrar tu trabajo, pero sin apabullar a la gente, sin estar todo el día metido en redes sociales. Cuanto más cosas se metan en redes sociales, por mucho que te digan, yo cuando empecé en el blog me decían, lo importante es que publiques todos los días. No, lo importante es que lo que publiques sea de calidad. Siempre te dicen, no, lo que premia el famoso logaritmo de Google y de Facebook es que tú estés todos los días, la periodicidad, que estés todos los días publicando. Y es verdad, pero es que eso te puede destruir como autor, porque tú para publicar todos los días tienes que bajar el estándar de calidad, porque tú no puedes hacer contenido de calidad todos los días continuamente. Yo no puedo escribir textos estupendos todos los días, pues es, ¿por qué no? Porque las cosas se necesitan su tiempo, necesitan su trabajo y necesitan su maduración. Entonces, publicar con periodicidad, sí, pero no todos los días. Estad muy seguros de que lo que se publica es lo que queréis publicar vosotros, no lo que creéis que va a gustar a la gente, y publicad cosas con las que vosotros os identifiquéis y que sean de calidad. La forma de diferenciarse o de destacar sobre los demás es mostrarte tal cual eres, porque al final el mayor valor de todos es tu propia individualidad. Aceptar lo que haces y cómo lo haces, estar a gusto con lo que haces y publicarlo. Publicarlo y ser capaz de defenderlo y de decir, sí señor o sí señora, este soy yo, estas fotos son mías, pero mías en mayúsculas, este es mi trabajo. Y no importa que esa foto solo tenga 5 likes, eso no es lo importante. Lo importante es que seas tú, porque si no, como digo antes, pues publicas una foto de un amanecer o un atardecer y vas a tener un montón de likes, porque todos les damos, me incluyo, todos les damos like a ese tipo de fotos. Pero, y sobre todo no dejarte, tampoco perder mucho tiempo en redes, porque ahí si no entras en un bucle que es muy peligroso, porque te lleva a eso que decía yo, que es publicar por publicar, y se nota, cuando ya sabes un poco de fotografía, se nota cuando alguien publica por publicar y cuando alguien hace fotografías o produce imágenes para gustar. Y eso es una de las peores cosas que te pueden pasar, ¿eh? Y es verdad que es muy bonito y a todos nos gusta publicar algo y tener un montón de reacciones de la gente y que te digan qué bonito, pero hay que ser sincero con uno mismo, hay que ser paciente y hay que darse tiempo para trabajar y no hay que dejarse llevar por esta locura de que tienes que estar todo el rato presente en redes sociales. No hay que estar todo el rato presente en redes sociales. Dedica el tiempo a hacer fotos, dedica el tiempo a ver fotografía. Yo mucho del tiempo que paso en redes sociales, que intento que no sea demasiado, lo dedico a investigar, no a publicar yo cosas, sino a investigar, a buscar fotógrafos, a ver nuevos trabajos, como digo yo, a estimular un poco la mirada y a estimular el cerebro, a buscar imágenes que estimulen mi escritura, ¿no? Que yo diga,
mira, voy a hacer un post sobre esto porque esta fotografía es maravillosa, porque este fotógrafo tiene un trabajo estupendo que me ha llamado la atención, o voy a hacer un vídeo sobre este fotolibro que es bueno, un clásico que me parece básico, o es un fotolibro que es desconocido, de un autor desconocido, pero que es maravilloso y que merece ser visto, ¿no? Entonces, eso, o sea, no dejarse llevar por ese gran remolino de las redes sociales, hacer un uso inteligente, un uso normal y sobre todo un uso que no nos cree presión de tener que estar constantemente en redes sociales. El uso de móviles para fotografías paulatinamente ha simplificado y estandarizado imágenes para el fotógrafo aficionado. ¿Qué daño se le ha hecho a la fotografía de composiciones complejas? Uf, madre mía. Yo no creo que el hecho de que se haya, esto es una opinión personal, el hecho de que la fotografía se haya democratizado, que se haya extendido, y en eso los móviles han ayudado mucho, no creo que sea malo. No creo que sea malo que haya más gente que haga fotos. Eso, la consecuencia de eso es que es verdad que hay mucha mala fotografía y que tenemos acceso a mucha mala fotografía, pero también tenemos acceso a mucha buena fotografía. Con el tema de los móviles, además, siempre la fotografía móvil desde el principio ha estado como un poco, no sé, pues se le hacía como de menos, ¿no? Pues está hecha con el móvil y no. Yo tengo un fotolibro que lo enseñé en uno de mis libros, perdón, vídeos sobre libros oscuros. El fotolibro se llama Astres Noirs, en francés, Astres Noirs. Que es de un fotógrafo, está hecho por una pareja de fotógrafos, no son pareja sentimental, quiero decir que son un hombre y una mujer, y las fotografías están hechas todas con un móvil y es un fotolibro que es estupendo. Con móviles se puede hacer buena fotografía. La fotografía casual no es mala fotografía, es también el reflejo de una época, hay que tener también muy en cuenta eso. Yo estoy preparando, esto es un pequeño spoiler, pero estoy preparando un post sobre un fotógrafo al que le tenía ganas de hace mucho tiempo y que tenía ya casi como el sentimiento de que le debía un post. Es uno de los grandes de la fotografía, que es William Klein, y me estoy sumergiendo en su obra estos días y he visto un par de documentales sobre él, y en uno de esos documentales, que se llama The Many Lives of William Klein, que lo aconsejo, está en YouTube y está subtitulado, si no queréis verlo, si no entendéis inglés. Hay un momento en el que él va a Nueva York y a Times Square, y entonces está todo lleno de turistas y se ve un montón de gente haciendo fotos casuales, con móviles y con cámaras de estas compactas pequeñitas. Y él dice algo muy gracioso, él es muy irónico, pero tiene parte de razón. Dice, esta gente que vemos aquí haciendo fotos todo el rato, que hacen las fotos como de cualquier manera, dice, no se dan cuenta de que son unos vanguardistas de la fotografía, que están jugando con la imagen y están comunicando con la imagen de una manera que es totalmente nueva hasta ahora. Es gente que hay que poner en valor también el estar libre de prejuicios. No quiere decir que el hecho de estar libre de prejuicios te dé un valor. Quiero decir, así como se dice que Robert Frank, en Los Americanos, uno de sus méritos es el hacer ese libro y el contar lo que cuenta, como lo cuenta, rompiendo las sagradas, entre comillas, reglas de la fotografía. Cuando hacemos fotografía casual, pues seguramente el 99% de esas fotografías no valdrán nada. Pero alguien puede ver algo en ese tipo de fotografías que sea algo expresivo, que sea algo que diga algo diferente. Entonces, yo por eso nunca dejo de lado la experimentación que se hace con diferentes medios. También me interesa mucho, al principio me horrorizaba, lo tengo que admitir, pero todas estas hibridaciones que se hacen con las imágenes, el collage digital, la forma de romper las imágenes, sin ir tan al extremo, el trabajo de fotógrafos, por ejemplo la española Lua Ribeira, que
que es miembro de Magnum, que hace una fotografía experimental, es un documentalismo experimental, por así decirlo, diferente, que es muy rompedor. Por eso cuando esta gente entra en Magnum, que ahora ya no tanto, pero hasta hace no mucho era una agencia de fotógrafos muy clásicos, se crea ese revuelo, pero a mí me parece interesantísimo Gregory Halper, que es un fotógrafo estadounidense que se puede decir que es el adalid un poco del llamado nuevo documentalismo. Toda esta gente que va rompiendo las fronteras, que va fotografiando aquello que en la fotografía clásica se quedaba fuera del encuadre de la imagen y que es súper interesante. Esas cosas yo creo que le han dado una nueva vida a la fotografía. El experimentar siempre ha sido la forma de dar pasos hacia adelante, ¿no? De descubrir nuevos mundos y de descubrir nuevas formas de comunicar. De hecho, hay fotógrafos que les gusta hacer fotografías tan abiertas que en realidad el valor de esas fotografías no está en lo que está representado en la fotografía, sino en lo que esa imagen que está encuadrada te sugiere de lo que queda fuera de la imagen. Estoy entrando en un terreno un poco metafísico, no me quiero poner muy profunda, pero es una forma de explicar el valor que para mí tiene, por ejemplo, lo que es esa experimentación, ¿no? Que a veces puede que no salga nada de ahí, pero lo importante es que nos haga pensar y que nos haga plantearnos las cosas de forma diferente a como nos las planteábamos antes, porque ahí siempre puede surgir nuevas chispas creativas y de experimentación, que puede que no nos lleven a ningún sitio. Lo clásico también puede que a veces no nos lleve a ningún sitio, pero hay que plantearse nuevas cosas, hay que tener la mirada abierta, como decía al principio cuando hacía esa puesta en valor de ver fotografía que está alejada de tus intereses y de tus gustos. Hay que estimular el cerebro y hay que estimular la mirada y hay que estimular también la reflexión. Y la reflexión no solo estar sentado pensando, sino la reflexión también con la cámara en la mano, disparando a cosas que puede que te parezca que no tienen sentido, pero que te pueden descubrir todo un mundo donde contar cosas nuevas y hacerlo de forma diferente, que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Algo diferente y que llame la atención, ¿no? ¿Qué recomendaciones y consejos podrías dar desde tu experiencia como coleccionista de libros fotográficos a fotógrafos que buscan publicar un libro de fotografías? Hombre, lo primero, comprar libros o mirar libros que tengan que ver con aquello que tú quieres contar. Sobre todo para saber qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Tú si eres, por ejemplo, imagínate que estás pensando en sacar un fotolibro y tú eres fotógrafo de paisajes, por ejemplo, ¿no? Pues mirar un poco los fotolibros. Yo siempre digo que no hay que, aunque soy muy favorable a las nuevas formas de fotografía y a la experimentación y todo eso que he acabado de decir, pero eso no quita lo clásico es importantísimo porque hay que saber de dónde venimos. Entonces tú cuando quieres hacer un trabajo fotográfico, a mí también me parece importante ver qué es lo que se ha hecho en ese campo hasta ahora y decir, bueno, se ha hecho esto, esto, esto y esto y esto. ¿Qué me interesa de aquí? ¿Qué me interesa hacer y qué me interesa evitar? También te puede servir para saber qué es lo que no quieres hacer y luego ver qué es lo que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, en fotografía de paisajes. ¿Qué es lo que más te interesa? Si la parte estética de esa fotografía de paisajes o la parte metafórica y evocadora, porque hay gente que a través del paisaje realmente, aunque el libro esté lleno de paisajes, no te están hablando de un paisaje, te están contando otras cosas. Entonces, mirar qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que se está haciendo y luego llega la pregunta, que es la pregunta más terrible de todas, que a veces es muy difícil de contestar y es ¿qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué tipo de libro tengo en mente? Y luego si las fotografías que yo tengo en mi archivo o las que he hecho hasta ahora me permiten hacer ese libro. Y luego es muy importante, y no tengáis miedo a hacerlo jamás, preguntar a la gente que sabe. Enseñad vuestro trabajo
a gente que sabe de fotografía. Estad abiertos, y esto es muy importante también, y a veces es muy duro porque nos ha pasado a todos. Cuando tú enseñas tu trabajo, uno de los mayores errores que cometemos todos, porque todos en mayor o menor medida hemos caído en eso, es enseñar nuestro trabajo para que la gente nos diga lo bonito que es y lo bien que está hecho. Porque luego cuando realmente viene alguien y te dice que a este trabajo le falta esto, o este trabajo no es bueno, o estás equivocada, o no estás contando lo que quieres contar, o no estás expresando lo que quieres contar, o hay cosas muy duras que te digan que tu trabajo no es sincero, o que te digan que tu trabajo no tiene personalidad, o que no está contando nada, o que no aporta nada, pero hay que enfrentarse a esas cosas, porque esas cosas te hacen plantearte y replantearte tu trabajo. Es muy importante enseñar tu trabajo, recabar opiniones diferentes. No quiere decir que todo el mundo tenga razón. Las críticas a veces puede que no tenga razón y que sea una crítica mal hecha, pero ahí es muy importante quién te hace esa crítica. Yo siempre digo, recurrid a profesores o a fotógrafos o a gente que sepa de fotografía, y no recurráis solo a uno, recurrid a varios. Si realmente os tomáis en serio vuestro trabajo, tenéis que exponeros y tenéis que exponer vuestras imágenes y estar abiertos a aprender de lo que la gente os dice del trabajo que estáis haciendo. Entonces, yo haría eso, yo miraría pues eso, fotolibros que se hayan hecho en ese campo para ir cogiendo ideas o para saber o tener muy claro lo que no quieres hacer. Puede que ningún fotolibro refleje lo que tú quieres hacer, y eso es estupendo porque quiere decir que tienes una idea muy original. Luego hay que llevarla a la práctica, que tampoco es fácil, pero sobre todo también enseñad vuestro trabajo. No tengáis miedo a enseñar vuestro trabajo, estad abiertos a las críticas, y porque de las críticas se aprende un montón, de las buenas se aprende y de las malas también. Y es un privilegio y es un regalo y muy de agradecer que alguien se tome el tiempo de analizar vuestro trabajo y de haceros un feedback de vuestro trabajo, independientemente de que ese feedback pues, os pueda gustar más o menos, pero eso es valiosísimo porque se aprende un montón. A veces nos metemos tanto en nuestro trabajo que no salimos de ahí y somos incapaces de ver muchas cosas, muchos fallos que cometemos. Bien, creo que así terminamos las preguntas. Por la diferencia horaria no queremos pues, molestar más a Leire, y antes muchas gracias por Tengo sueño todavía, acompañarnos. no sufráis. Si empiezo a bostezar, preocuparos, pero todavía no he empezado. Bueno, entonces hagamos una última pregunta, pues que hay por acá. Carlos Velázquez dice, en la historia de la fotografía hubo fotos que no gustó, pero ahora son un éxito. ¿Qué conoces de esto? Me pregunta por fotos que no, es que no he entendido bien la pregunta. Fotos que no Y dice gustaron. como, sí, como en la historia de la fotografía hubo fotos que no gustaron, como en su tiempo, pero ahora son un éxito. Sí, y también, hombre, ahora no me viene ninguna fotografía en concreto a la cabeza, pero hay trabajos que hoy en día son trabajos básicos en la historia de la fotografía y que son referentes y que tuvieron muchísimos problemas y que recibieron muchísimas críticas. Fijaos, antes hablaba de Robert Frank, de los americanos. Robert Frank, la imagen que da de Estados Unidos en los americanos es una imagen que rompía y que dinamitaba totalmente la imagen, por así decirlo, publicitaria de los Estados Unidos que se quería vender en los años 50. ¿Qué pasó con aquello? Que Robert Frank hizo aquel trabajo con una beca Guggenheim y luego no le quisieron publicar el libro cuando vieron la visión que daba de los Estados Unidos. ¿Qué tuvo que hacer Robert Frank? Pues tuvo que publicar su libro en una editorial francesa, porque en Estados Unidos no se lo publicaban. Una vez publicado en Francia, sí que luego se publicó en Estados Unidos. Otro fotógrafo que le pasó algo muy parecido y que lo he citado antes es William Klein. William Klein hizo un trabajo que es básico en la fotografía de calle, que es su New York. Su forma de retratar Nueva York estaba muy alejada de la imagen de la ciudad que se quería dar entonces. William Klein es un fotógrafo que es muy irónico y su mirada también era muy irónica, pero también es muy neoyorquino. Él era un neoyorquino de barrio y no le gustaba mucho en qué se estaba convirtiendo Nueva York en los años 50, en un lugar donde crecía el consumismo,
y había todos aquellos carteles de venta de cosas y donde barrios que él veía que era donde realmente palpitaba la vida de la ciudad, como Harlem, por ejemplo, estaban totalmente invisibilizados al resto del mundo. ¿Qué pasó con ese trabajo de Nueva York? Que él lo hace mientras está trabajando para la revista Vogue, lo enseña en Vogue y lo enseña a varios editores norteamericanos y no se lo publican porque dicen que es un trabajo demasiado crudo. ¿Y qué hace William Klein, que vivía en París con su mujer? Va a París, vuelve a Francia y se lo publican en Francia. Hay trabajos, grandes trabajos, que son trabajos incomprendidos. Otro trabajo, os voy a poner otro ejemplo maravilloso y que es básico en la historia de la fotografía, In the American West, de Richard Avedon. Esos retratos de la gente del oeste americano que están hechos con su fondo blanco, casi como si fueran modelos, pero que es gente son trabajadores poco cualificados del oeste. Y ese trabajo, que es un trabajo personal de Avedon, pero que lo hace por encargo de un museo, creo que es de Houston, ese trabajo recibe muchísimas críticas. Un neoyorquino se está riendo de la gente del oeste, fotografiándolos como si fueran modelos, con ese fondo blanco, con esa iluminación y resaltando tanto sus rasgos y sus ropas sucias, y lo toman como un insulto. Y resulta que Richard Avedon, él tuvo que explicar que, bueno, que él era un señor que no había salido casi de Nueva York, que no conocía el oeste y que él quería retratar lo que le llamaba la atención del oeste americano, pero tuvo muchísimas críticas. Sally Mann, su maravilloso Intermediate Family, que son las fotos que hace de sus hijos, tuvo muchísimas críticas porque muchas de las fotos sus hijos aparecen desnudos en ropa interior y le acusaron de prostituir a sus hijos e incluso tuvo al FBI detrás, le hicieron una investigación y mucha gente le hizo la vida imposible. Hay mucho trabajo incomprendido en la historia de la fotografía, mucho trabajo que durante meses e incluso algunos años ha sido vilipendiado y luego resulta que han sido algunos de los trabajos más importantes de la historia de la fotografía, pero es parte de la anécdota y de la historia de esos trabajos que casi, pues conociendo todas esas historias que hay detrás, parece que los hace todavía más grandes porque han superado todas esas adversidades y esos obstáculos que tuvieron en su momento, ¿no? Hay una última pregunta, esta sí va a ser la última. Dale. Julián Cristancho dice, todos los fotógrafos solemos tener momentos en los cuales nos estancamos. La pregunta sería si te ha pasado, ¿cómo sueles salir de esos momentos o qué nos recomiendas? Saludos. Pues fíjate, de hecho sí que me ha pasado. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. De hecho, fue uno de los primeros posts que escribí en el blog. Yo creo que lo escribí en el primer año. Bueno, a mí eso me ha pasado muchas veces. Yo soy fotógrafa de múltiples crisis, pero suelo estar tranquila, digo, porque como no vivo de esto, pues puedo estar meses sin fotografiar. Mi receta, pues alguno dirá que es una receta muy lógica viniendo de mí, pero mi receta cuando no sabes qué fotografiar o llega a veces un momento que parece como que te aburres a ti mismo, ¿no? Como que estás fotografiando siempre lo mismo y de la misma manera y te faltan eso, lo que decía yo antes, cosas que contar, ¿no? Yo suelo decir, siempre hablando de trabajo personal, ya a nivel profesional es diferente, pero no tengáis miedo a dejar la cámara una temporada. Si estáis saturados, si no sabéis qué hacer, pues igual necesitas un descanso de hacer fotos, del acto de sacar fotos. Pues igual necesitas estar 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Yo estuve meses, no os asustéis, sin hacer fotos. ¿Y qué haces durante ese tiempo? Es muy bueno, por ejemplo, a mí me sirvió mucho ver películas, ver fotolibros, visitar exposiciones, limpiar un poco la mirada, descargarla de ese peso fotográfico y de esa presión que te has puesto a ti mismo y ver cosas que te puedan ir estimulando. Ver autores, por ejemplo, si siempre haces o si no sé, si tu tipo de fotografía es una fotografía de calle, pues empieza a ver otro tipo de fotografía. Yo, por ejemplo,
yo hablo siempre desde la experiencia personal, puede que a alguien le sirva y puede que a alguien no. No hay recetas mágicas para las crisis, cada uno salimos de nuestras crisis, esto es como en la vida, cada uno sale pues encontrando sus propios caminos y sus propios remedios. Yo, por ejemplo, a mí me costó muchísimo entender la fotografía japonesa, mucho, y de hecho yo decía que es que me ponía hasta nerviosa viendo fotografía japonesa porque me resultaba un poco cruda, agresiva, un lenguaje que estaba muy alejado de lo que a mí me gustaba, de lo que a mí me estimulaba, y había un fotógrafo maravilloso en España que murió hace poco que se llamaba Miguel Oriola, un gran fotógrafo que aportó muchísimo a la fotografía de moda española y a entender la fotografía, a tener una visión mucho más amplia de la fotografía, también profesor maravilloso de fotografía, que era una gozada escucharle hablar de fotografía. Miguel Oriola vino una vez a Bilbao, que es una ciudad muy cerca donde yo vivo, y dio una charla sobre fotografía japonesa. Y nos enseñó varios autores muy diferentes, porque la fotografía japonesa hay un par de estilos que son muy reconocibles, como por ejemplo Daido Moriyama por un lado y luego hay gente como Masao Yamamoto por otro, que son dos estilos muy diferentes, pero son muy japoneses los dos. Y nos puso varios autores de diferentes estilos, de diferentes matices, y a mí aquello me estimuló mucho. Y entonces yo ahí hasta entonces había estado fotografiando en color, qué curioso, y a partir de ahí empecé a fotografiar en blanco y negro, por hacer algo diferente, no porque en aquel momento dijera, ostras, soy fotógrafa en blanco y negro y no me he dado cuenta, no, porque para salir de ese callejón sin salida en el que estaba, necesitaba hacer algo que no tuviera nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Y ahí empecé a fotografiar en blanco y negro. Y hoy, eso fue como hace pues 4 o 5 años. Y hoy es el día que sigo fotografiando en blanco y negro, pero puede que igual de aquí a 3 meses, pues de repente no encuentro mi forma de expresión a través del blanco y negro y me vuelva a pasar al color. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, puede ser también cambiar de género o cambiar de escenario, no sé, o cambiar de cámara. A veces el hecho de, no sé, igual pasarte a una compacta pequeña, pues te exige hacer otro tipo de fotografía y de otra forma y encuentras otra faceta de ti como fotógrafo, pero sobre todo yo lo que suelo aconsejar es no agobiarse, no estar pensando, debería estar haciendo esto, no estoy haciendo fotos, ¿qué me está pasando? No entrar en ese bucle de crisis, decir, bueno, pues igual necesito parar una temporada, igual necesito ver otras cosas, igual necesito ponerme pequeños retos de fotografiar cosas y experimentar con diferentes luces. Tomárselo casi, esa crisis, casi como una oportunidad para jugar con la cámara y disfrutar con la cámara, porque es importante cuando entras en esa crisis, a veces te enfadas contigo, te enfadas con la cámara y te enfadas con el mundo. Juega con la cámara, reconcíliate con ella, tómate un poquito menos en serio, sé un poco más niño. Yo estuve en un taller con Georgi Pinkasov, que es fotógrafo de Magnum, y él decía eso, que uno de los secretos de la fotografía, él juega muchísimo con la luz en sus fotos. Decía que uno de los secretos de la fotografía era fotografiar como un niño, con esa libertad, con ese sentimiento de lo lúdico, del juego, y editar como un abuelo, como una persona sabia, como una persona mayor, con paciencia y con perspectiva. Y a mí me parece uno de los mejores consejos que a mí jamás me ha dado un fotógrafo. Leire, muchas gracias. Te voy a quedar aquí con Andrés para que haga el cierre de esta maravillosa conferencia contigo. Aprendí demasiado. Gracias, Santiago. Bueno, Leire, muy agradecidos contigo. Realmente, pues tocamos temas que son infinitos, que nos llegan al alma, que nos ponen a pensar, que nos ponen a replantearnos como fotógrafos, como seres humanos. Tienes en el Club Fotográfico Medellín unos amigos. Cuando visites nuestra ciudad, muy a la orden, las puertas abiertas para ti. Empezar el año con un invitado como tú es empezarlo de manera mágica. Sabemos que se vienen cosas buenas. A tu blog le deseamos mucha suerte, que siga creciendo, que siga teniendo la misma intensidad y el mismo poder. Y tú con ese espíritu de
de enseñarnos, de presentarnos un mundo muy interesante y cosas siempre muy novedosas. Por favor, no hagas que suban más los libros en Amazon, permítenos comprar los libros a un buen precio. Y bueno, muy agradecidos contigo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es siempre un placer hablar de fotografía con gente que ama tanto la fotografía, con gente que le interesa la fotografía, los fotolibros. Y la verdad que ha sido un placer para mí poder hablar con vosotros y que aunque nos separan miles de kilómetros de distancia, la verdad es que en este ratito que hemos compartido os he sentido a todos muy cerca. Y ha sido un placer y de verdad que aquí en Euskadi, en el País Vasco, tenéis también una amiga y espero que sigáis siguiendo el blog y que me podáis escribir tranquilamente al email del blog también para cualquier consulta, porque yo siempre contesto, a veces tardo 2 o 3 días en contestar, pero contesto de verdad a todos los emails porque es una gozada saber que cuando escribo cosas y cuando grabo vídeos hay alguien detrás que los está viendo, que los valora y que los disfruta. Y esto para mí, todo lo que ha pasado a raíz de empezar el blog es un auténtico regalo y lo disfruto un montón. Así que muchísimas gracias y un beso muy grande a todos.